Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo, a través de una red de telecomunicaciones única y compleja, internacional, vía satélite, microonda y cable. El International Training Center nos une una vez más a través de este original programa de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones, representantes del sector de gobierno, empresarial y educativo, de México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Igualmente damos la bienvenida a España, a Estados Unidos de América, a la Organización de Estados Americanos desde Washington, D.C., la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, conocida como UNCTAD, desde Ginebra, Suiza. Igualmente damos un saludo especial a nuestros nuevos sitios receptores de una red de capacitación nacional muy distinguida, CONALEP, de México. Y igualmente a la red prestigiosa de negocios latinoamericanos, Multivisión Virtual, el campus virtual. Durante este programa examinaremos los efectos de la globalización y de la migración en el campo laboral, en el mercado de talentos y destrezas que se requieren en la economía de hoy. Esta es la primera videoconferencia del año 2002. La serie se titula Excelencia con Sabor Global. Soy Richard Page, soy abogado del bufete Page Firm. Mi firma se especializa en litigaciones internacionales comerciales, arbitraje, mediación y soy el moderador de este programa. La migración laboral transfronteriza está aumentando cada año a nivel mundial como resultado del impulso de la comunidad global de lograr mayores flujos de capitales y de bienes. El lugar de trabajo cada vez es más multicultural y más dinámico, irreversiblemente. Los inmigrantes aportan ambición, vigor e ideas. Uno de los retos que encaran las organizaciones de hoy es desarrollar más eficazmente todo lo que es colocación de empleos, puestos, buscar empleo, avanzar en la carrera y desarrollar la carrera para poder competir por el talento y las destrezas que necesitan de parte de sus empleados. Una fuerza de trabajo, un ambiente de trabajo globalizado es la única fórmula para el éxito en el futuro. Vamos a examinar en este programa el impacto cada vez mayor de la globalización en nuestras organizaciones, los cambios que se esperan en el ambiente de trabajo y las estrategias que deben aplicar las organizaciones para poder mantenerse adelante en este nuevo mercado tan complejo de talentos y destrezas. Los negocios, el gobierno y la educación tienen el reto de los avances tecnológicos rápidos y de mercados cada vez más complejos. Ahora más que nunca deben entonces aumentar su productividad y competitividad. Desarrollar una fuerza laboral revitalizada y enriquecida en una forma aún más flexible y multicultural en un ambiente de estas características es la meta de las organizaciones de éxito y las comunidades. Es lo que deben centrarse en lograr. Voy a presentarles al señor Charles Brass, director de la ONG con sede en Australia, el Future of Work Foundation, Fundación del Futuro del Trabajo. La misión de esta organización es crear un mejor futuro para el trabajo. Su experiencia laboral incluye el haber sido emprendedor, profesor de escuela secundaria y 15 años en todo lo que son recursos humanos a nivel de compañías. Los últimos 8 años los pasó como director de una multinacional con sede en Alemania. Es experto, expositor ante públicos muy diversos en toda Australia y en todo el mundo y le gusta trabajar con gente que busca entender los cambios que se han dado en el mundo
y comprenderlos. Igualmente, el señor Brass tiene muchas calificaciones académicas, tiene títulos en ciencias y además una maestría en negocios. El señor Richard Bowles es nuestro segundo expositor, una persona muy viajada y consultor en el tema de carreras. Indudablemente se debe a su autoría de uno de los libros más populares sobre planificación de carreras y de búsqueda de empleo y de colocación profesional, titulado ¿De qué color es tu paracaídas? What color is your parachute? Es un manual práctico para los que están buscando cambios de carrera y para encontrar empleo, ubicación, colocación laboral. Se han vendido más de 7 millones de ejemplares de este libro y están en prensa en este momento. 7 millones. Hay más de 20.000 personas lo compran cada mes y está impreso en 12 idiomas. Fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los 25 libros que más ha configurado, ha influido en las vidas de los lectores, junto a la Biblia y el libro La obra del Principito. El señor Bowles es autor de una serie de libros, aparte de este que les mencionamos, incluso el de búsqueda de empleo por Internet y los 3 casilleros de la vida y cómo lograr salir de ellos. Es una introducción a la planificación de la vida y de la carrera. También es coautor de un manual de consejería sobre carreras con el autor Howard Figler y otro libro coautor con el señor John Crystal sobre ¿qué hago ahora con mi vida? Los títulos en inglés. El señor Bowles tiene también un sitio web donde ofrece consejería. El señor Bowles es exalumno, graduado, egresado del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde estudió ingeniería química y también obtuvo un título en física en la Universidad de Harvard, además de una maestría en el Seminario Episcopal Teológico en la ciudad de Nueva York. Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. A medida que las organizaciones se vuelven más y más globalizadas y reclutan a sus empleados a partir de un mercado mucho más amplio para poder permanecer competitivos, el nuevo reclutamiento y la administración de recursos humanos se necesitan novedades. Las organizaciones grandes en el sector educativo, empresarial y de gobierno han tenido éxito en lograr esos recursos, mientras que las organizaciones más pequeñas en esos mismos sectores pueden no tener esa misma capacidad. Dígame, ¿qué nuevas tecnologías pueden tomar o aplicar las organizaciones más pequeñas para reclutar a los empleados y para permanecer competitivos? Y luego, ¿cuáles son algunas de las herramientas disponibles a los empleados que buscan empleo en las organizaciones más pequeñas en el extranjero? ¿Podría usted contestar la primera parte? Sí, muchas gracias. Las organizaciones más grandes a menudo son percibidas como las que son mejores enlaces en el mundo internacional, y las más pequeñas entonces no tienen esa ventaja, pero la ventaja que tienen las organizaciones pequeñas es su flexibilidad, por ejemplo, y si hay que construir redes y alianzas con organizaciones similares, por ejemplo, eso es lo que pueden hacer con sus proveedores, competidores y con organizaciones que están haciendo cosas similares a ellos, que pueden lograr el mismo alcance mundial. Entonces, de esa manera tienen acceso también a una fuerza laboral mundial. ¿Y qué pueden hacer los empleados mismos, señor Bowles? Bueno, ellos tienen que pensar alternativas a hacer las cosas que quieren hacer. Por ejemplo, buscar trabajo. A menudo recalcamos en la migración global sobre cuántos empleados necesitan ayuda, pero el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que los empleados migran, van a un país a trabajar en otros países y tienen que encontrar trabajo en el extranjero. Entonces las empresas tienen que entrenar a los empleados o a los posibles empleados y enseñarles a encontrar trabajo correspondiente a sus técnicas y talentos. Empecemos ahora con el módulo 1, en el que el señor Brass nos va a hablar sobre los factores que han configurado nuestra fuerza de trabajo cada vez más móvil, que se desplaza más, y cómo las organizaciones pueden lograr una ventaja comparativa al reconocerlas. Yo resido en Australia, que es considerado uno de los mejores países en el mundo para vivir. Sin embargo, solo el año pasado, más de 157,000 personas salieron de Australia sin expectativas de regresar. Para poner esto en contexto,
Esta cifra representa más del doble de los que emigraron de Australia en búsqueda de empleos fuera hace solo 20 años. De la cifra actual, más de una tercera parte son migrantes menores de 34 años. Y no están saliendo de Australia porque no les guste su país de origen, sino porque están integrándose a una nueva fuerza de trabajo global con personas que vienen de países de todo el mundo. Esta tendencia no es solo evidente en los países llamados desarrollados, sino que también se está dando en todos lados a medida que los jóvenes y adultos jóvenes mejores y más brillantes son atraídos cada vez más por trabajos más allá de sus fronteras nacionales. Para darles ejemplos de dos países en el continente americano, de los cuales se tienen estadísticas confiables, me referiré a Ecuador, país en el que de 1986 a 1996 vio un aumento del 80% en el flujo de salida de mano de obra, y de México, donde la migración hacia el exterior aumentó en un 27% entre 1992 y 1995. Y para darles un ejemplo de otra región del mundo, en Japón, la inmigración relacionada con el empleo se incrementó en 280% entre 1986 y 1999. Por supuesto que todas estas personas tienen que llegar a residir a algún lado, lo que significa que muchos países están también registrando flujos de entrada sin precedentes de migrantes que buscan y obtienen empleos. Para citar algunas estadísticas que enfaticen aún más esta realidad, el autor Peter Stalker, en su obra Trabajadores sin Fronteras, hace notar que entre 1970 y 1990, el número de países clasificados como principales exportadores de mano de obra aumentó del 29 a 55. El número de países identificados como principales importadores de mano de obra aumentó también de 39 a 57. Y el número de países que son tanto importadores como exportadores aumentó de 4 a 15. En Australia, por ejemplo, perdimos 157,000 personas por empleos en otros continentes. Pero también nos agregamos casi 265,000 personas provenientes de otros países para trabajos calificados en Australia durante el mismo periodo. Una indicación de la creciente conciencia que se tiene de la importancia de este tipo de migración puede verse en un artículo de un importante periódico de Australia que se presenta en la pantalla. Uno de nuestros partidos políticos nacionales identificó a los casi 1 millón de votantes australianos que viven en el extranjero como un grupo clave, habiéndole realizado labor proselitista hasta llegar a la elección del año pasado. Cuando los políticos comienzan a reconocer que algún sector les puede generar votos, ténganlo por seguro que ese sector ya se volvió importante. Lo que estamos viendo ahora por todo el mundo es un incremento en el flujo económico de la mano de obra, parecido a los incrementos significativos a los flujos internacionales de comercio y capital que se dieron en el transcurso de los últimos 150 años. Los flujos internacionales en el comercio no son nada nuevo. Esto se remonta a la era de Marco Polo y antes de los vikingos en buques alargados. El fenómeno de flujos internacionales de capital es más reciente, aunque igualmente importante, con billones de dólares circulando el globo todos los días. La migración de mano de obra es también, en cierto sentido, nada nuevo, ya que muchas personas creen que toda la raza humana es descendiente de cierto individuo que vivió en África hace más de 2 millones de años,
quien se propagó gradualmente alrededor del mundo. Más recientemente, diversas guerras, desastres naturales y enfermedades han producido grandes movimientos de personas de un lugar a otro. Pero la internalización de la fuerza de trabajo es en sí un fenómeno muy reciente, cuyas implicaciones apenas comienzan a entenderse. Permítame tomarme unos minutos para analizar algunos de los problemas que surgen a medida que la mano de obra se hace cada vez más móvil. La consecuencia más frecuentemente citada de la migración de la mano de obra es la pérdida de la mano de obra calificada, muchas veces llamada fuga de cerebros. En gran medida esto es cierto, ya que los jóvenes y los altamente educados sobresalen dentro de las estadísticas de migración. Lo mismo se puede ver al analizar las prácticas de empleo de las grandes empresas multinacionales, que generalmente tienden a mover a su personal joven más capacitado por todo el mundo. Sin embargo, la realidad no es tan simple como esto. Primeramente, las multinacionales solo emplean una pequeña fracción de la mano de obra de un país. En 1993, las corporaciones multinacionales emplearon menos del 3% de la fuerza de trabajo mundial. Segundo, gran parte de la migración de mano de obra ocurre entre países con fronteras comunes, y en estos casos se trata de trabajadores predominantemente no calificados los que migran. Tercero, como ya lo hice notar, buena parte de la migración hoy en día es recíproca. Y muchas veces se agregan más destrezas a la fuerza de trabajo a través de la inmigración proveniente del exterior que las que se pierden a través de la inmigración. Pero tenemos varias complicaciones en todo esto. La portabilidad de la preparación educativa no ha aumentado con la misma rapidez que la movilidad de la mano de obra. Y muchos migrantes se encuentran con la situación de no poder utilizar sus calificaciones académicas que lograron en su país de origen, en razón de que el país donde ahora residen no reconoce sus credenciales académicas. En mi opinión, existe aquí una gran oportunidad. Aquellos países o instituciones dentro de esos países que puedan crear procesos prácticos para reconocer el aprendizaje previo como parte de su currícula educativa o de capacitación, serán destinos más atractivos para los migrantes calificados de hoy. Redes tales como la del ITC Group, desarrollada por el International Training Center, productor de este programa, juegan un rol significativo en el proceso de facilitar la transferencia y utilización eficaz de destrezas y competencias entre países. Esto funciona en dos sentidos. Primeramente, ayuda a atraer trabajadores calificados que puedan tener la confianza de que sus conocimientos profesionales van a ser reconocidos. Y segundo, por la misma razón, el reconocimiento de aprendizaje previo atrae también a nacionales que han dejado su país de origen para que regresen a trabajar después de cierto tiempo de residir en el extranjero. Aquí se debe considerar otro aspecto también. Las instituciones educativas son notariamente conservadoras y su currícula casi siempre evoluciona muy lentamente en relación con el cambiante mercado de trabajo mundial. Invariablemente, esto genera por un lado un superávit de personas calificadas y por otro un déficit, situación que muchos de los gobiernos de la actualidad están tratando de descifrar para decidir en qué dirección deben llevar sus inversiones educativas.
Dado que más de la mitad de todos los empleos que se están cubriendo ahora ni siquiera existían hace 30 años, al decidir en qué áreas curriculares se deberá invertir, puede ser un verdadero reto. Muy frecuentemente, sucede que cuando cierta infraestructura educativa o de capacitación se ha logrado integrar alrededor de cierta área de especialidad técnica o de servicios, un déficit inicial de mano de obra se ha ya convertido en un superávit. Un ejemplo de esto es el exceso de abogados en muchos países actualmente. Los medios informativos muchas veces se han excedido en cubrir programas de excelencia en instituciones educativas, en disciplinas cuya necesidad de mercado ya ha desaparecido. Pudiera ser posible elevar la capacidad de cambio interno de las instituciones educativas hasta cierto punto. Sin embargo, yo creo que al hacerlo corremos el riesgo de crear sistemas que están demasiado enfocados a satisfacer las necesidades inmediatas del mercado de trabajo de hoy, haciendo a un lado las cualidades perennes de la verdadera educación, como es el aprender del pasado. Más bien, a mí me parece que existen por lo menos dos otras formas de buscar resolver la brecha inevitable entre las prioridades actuales del ambiente de trabajo y el producto del esfuerzo educativo. La primera tiene que ver con el reconocer que el aprender cómo pensar es por lo menos tan importante como el aprender en qué pensar. Las instituciones educativas líderes, con razón, han dedicado más tiempo y esfuerzo en años recientes en tratar de entender los procesos de reflexión y aprendizaje eficaz que en el revisar los contenidos de sus cursos y programas. Hay todavía más que hacer aquí. Empleadores y los mismos alumnos, así como los educadores y servidores públicos, deben de reconocer que la habilidad para recordar hechos y datos específicos es menos importante que el saber cómo localizar y utilizar la información que se necesita ahora. La creación de unidades o células de aprendizaje dentro de los programas educativos incrementará el número de personas que salgan del proceso formal educativo con la capacidad de enfrentarse exitosamente a cualquier circunstancia que su ambiente de trabajo le presente durante su trayectoria profesional. Pero existe un segundo paso que también se necesita dar. El adoptar un enfoque flexible hacia el aprendizaje es solo de utilidad limitada si las oportunidades reales para el nuevo aprendizaje no existen. Esta es una de las razones del por qué organizaciones en red como el ITC juegan un rol clave. Al ofrecer acceso relativamente fácil al conocimiento de punta y a su comprensión, este tipo de organización de hecho ayuda directamente al proceso de reentrenamiento, o como seguido se le denomina, de aprendizaje continuo de por vida. Ayudan también de manera masiva a enfocar la atención hacia problemas contemporáneos y emergentes, e invitan a una especie de discusión y análisis que a la vez inicia nuevo aprendizaje. A través de transmisiones como la de este videoseminario, el International Training Center introduce nuevos temas o retos. Luego incita a que los coordinadores de sitios receptores desarrollen sus mecanismos prácticos para aplicar estos temas a sus realidades organizacionales. Otro enfoque de solución hacia este problema de la transferencia y reconocimiento internacional de destrezas y grados académicos es la internacionalización de los currícula educativos, como lo promueven varias instituciones y corporaciones en Estados Unidos. El desarrollo de currícula internacional común
especialmente en el área de destrezas vocacionales, tiende a hacer que la mano de obra sea más móvil. Esto es algo que se ve más y más en universidades e institutos tecnológicos que ofrecen programas globalmente vía el Internet. En esta región de Norteamérica se ha visto el surgimiento de NAFTA, o Tratado de Libre Comercio, el cual de hecho ha reducido la importancia económica individualizada de los países participantes más fuertes. En Europa, este ha sido el caso con la Unión Europea y en América del Sur con el Mercosur. Yo entiendo y aprecio la importancia de nuestra creciente conciencia global. Pero hago votos para que tengamos suficiente sentido lógico para fomentarla de manera tal que no destruya la gran diversidad que siempre ha enriquecido nuestro mundo. Yo soy un fuerte proponente de lo que el líder sudafricano Thabo Mbeki ha llamado los vecindarios globales. Un segundo problema que se debe considerar a medida que la migración internacional de mano de obra aumenta es el aspecto financiero del fenómeno. ¿Cuáles son las implicaciones monetarias de una fuerza de trabajo más móvil? Nuevamente, este es un asunto muy complejo. Está claro que los inmigrantes siempre ayudan a elevar los estándares económicos del país anfitrión. Pero los dineros que estos envían a sus hogares de origen, conocidos como remesas, hacen lo mismo para los países que han dejado atrás. Peter Stocker calcula que las remesas a nivel mundial de migrantes pudiera ser el flujo de comercio internacional más importante después del petróleo, estimándose en $65,000 millones en 1989. Un excelente ejemplo lo representa la historia de flujos laborales entre Estados Unidos y México. Hasta los años 60, muchos estados de la Unión Americana abrían sus puertas a trabajadores mexicanos que se integraban a labores temporales tales como la pizca de fruta o a trabajos no calificados dentro de líneas de producción. Cuando se cerró la frontera, las grandes cantidades de remesas que antes fluían hacia el sur se acabaron. Para poder compensar la falta de este ingreso, el gobierno de México tuvo que subsidiar fuertemente y aplicar aranceles proteccionistas para el desarrollo de las llamadas plantas maquiladoras que se habían instalado a lo largo de la frontera para producir y comercializar hacia Estados Unidos.